Hola, muy buenas para todos. En este segundo video vamos a analizar una variante que me jugaron mientras intentaba probar en chess.com, en chess24, esta defensa contra la inglesa, contra jugadores fuertes. Quería probarla, bueno, contra jugadores 2300, 2200, para ver si funcionaba, si no funcionaba, si era sólida o si no era sólida. Todo esto previo a los videos que decidí armar. Y bueno, resulta que me fue excelente. Es una defensa muy sólida que realmente me trajo muy buenos resultados. Gané todas mis partidas, con lo cual eso quiere decir que funciona y funciona muy bien. Y aquí les voy a compartir una jugada que me planteó uno de mis oponentes, fuerte, ¿verdad? Superando un 2300. Este jugador me jugó ante un C4, E5, caballo C3, caballo C6. Bueno, aquí la jugada caballo F3. Tranquilamente decidí continuar con F5, pero aquí me jugaron E4. Una jugada bastante extraña que realmente no la tenía en mi repertorio. Entonces, bueno, hay que improvisar un poquito, ¿verdad? Cuando alguien no sabe qué jugar, hay que intentar jugar lo más sólido posible. Entonces, la mejor jugada posible sería, bueno, F por E4. ¿Por qué F por E4 es buena? Bueno, sencillamente estamos cambiando un peón lateral por uno del centro, con lo cual eso tiene que ser bueno desde el punto de vista central. Aquí, por ejemplo, caballo por E4, y bueno, si notamos el centro que tiene el blanco y que tiene el negro, vamos a observar que el negro se quedó con 3 peones centrales, mientras que el blanco solamente tiene 2, con lo cual eso nos tiene que dar una ventaja a largo plazo. Por eso la jugada F por E4 es lo mejor. De hecho, luego de la partida comencé a investigar esta posición y encontré muchas alternativas. He encontrado en lugar de F por E4 alfil B4 y otras variantes más, pero bueno, considero que la mejor jugada posible, dado los antecedentes, es la jugada F por E4. También quiero decir que en la base encontré muchas partidas perdidas con la posición con negras, pero esto no se debe a que haya algún error en la apertura, sino que bueno, el jugador de negras llevaba muy bien la apertura, obtenía ventaja, pero en el medio juego empezaba a jugar muy flojo y obtenía posiciones perdidas. Con lo cual eso quiere decir que no es problema de apertura, sino más bien de que ese jugador tiene problemas en el medio juego. Entonces, bueno, eso me dio una motivación extra, porque bueno, quiere decir que la apertura en sí no es mala, sino que bueno, por ahí uno en el medio juego tiende a arruinar un poco las posiciones. Aquí ante caballo por E4, caballo F6 es lo mejor. Y aquí hay muchas opciones posibles. Caballo por F6 es quizás la opción principal, pero vamos a analizar alfil D3, que he observado en algunas partidas, caballo F G5, que también he visto que se juega, y la jugada D3. Vamos a ir primero con la jugada alfil D3. Ante esta jugada la mejor reacción posible es D5, ¿sí? Atacando el centro inmediatamente. Y aquí, bueno, dos alternativas, caballo por F6 y C por D5. Vamos a ver primero C por D5. Vendría, bueno, dama por D5. Y aquí dos alternativas posibles, dama E2 y dama B3. Si dama B3, bueno, se jugaría alfil E6, enroque corto, dama por B3, A por B3 y enroque largo. Y si alfil C2, rey B8, caballo de E a G5, alfil D5. Y si D3, H6, caballo E4, alfil B4. Y ante un alfil E3, la jugada torre de H a F8. Y bueno, tenemos una posición muy buena, con lo cual, bueno, considero que no hay ningún tipo de inconveniente en esta posición en particular. En caso de dama E2, vamos a jugar alfil G4, desarrollando, ¿verdad? Y amenazando caballo D4. Caballo C3, alfil por F3. Caballo por E5, alfil por E2, una variante táctica, ¿verdad? Caballo por F6, G por F6, alfil por E2, enroque largo. Y bueno, aquí el negro tiene una ligera ventaja en esta posición. Continuar, por ejemplo, con A3 sería posible, que bueno, sería de hecho un error, porque ahora podría venir E4, y si B4, aquí alfil H6 sería una jugada un poquito imprecisa, ¿verdad? Mejor sería jugar F5,
Decir que bueno, alfil H6 se jugó en una partida, pero bueno, lo más importante es notar que F5 es quizás la mejor jugada posible. Y ahora, por ejemplo, si alfil E2, torre G8, estamos tocando el peón de G2, y si G3, torre G6, enroque largo y A5, y aquí tres alternativas, D3, B5 y B por A5. Si D3, bueno, vamos a jugar A por B4, A por B4 y caballo D4, una jugada de ataque. Alfil por D4, torre por D4, y ante un B5 la jugada torre A4, y bueno, el blanco estaría mejor en esta posición, como se podrán dar cuenta. Si B5 también sería dudoso porque bueno, permite caballo D4, alfil por, torre por, el blanco pierde la pareja de alfiles, y bueno, de hecho, también la ventaja, que de hecho no la tiene, pero bueno, quizás alguna esperanza de obtener una posición buena con la pareja de alfiles. Rey B2 y bueno, la jugada torre de D a G6 con una gran presión sobre el peón de D2, y bueno, considero que aquí hay una ventaja decisiva, ¿verdad?, para el blanco, con lo cual, para el negro, perdón, con lo cual no es buena esa jugada. Y por último la B por A5, que permitiría un torre D5, jugada muy buena, atacando las debilidades, y el negro tendría una posición mejor. Bien, otra alternativa a D5 sería la opción caballo por F6 que hemos mencionado. Aquí, bueno, G por F6 y caballo H4, una jugada bastante importante. La idea, bueno, es dejar paso a la dama, ¿verdad?, para que se dirija al flanco de rey. ¿Qué debemos jugar aquí? Alfil E6, desarrollando una casilla cómoda para el alfil. Dos jugadas posibles se pueden realizar en esta posición: alfil F5 y dama H5 jaque. Vamos a ver primero la más lógica, que sería dama H5 jaque, alfil F7 y alfil G6, que es una jugada muy buena. Y aquí, bueno, voy a recomendar una jugada excelente, ¿verdad? Difícil de hacer, pero muy buena, que es la jugada H por G6, sacrificando la torre, dama por H8 y aquí caballo D4, una jugada muy buena de presión, enroque G5, caballo F3, caballo por, peón por y D por C4. Y por ejemplo B3, dama D6, ¿sí?, para obviamente cubrir la entrada del alfil por A3, B por C4 y enroque largo. Y si alfil B2, alfil por C4, torre FC1, alfil E7, dama H3, alfil E6, dama H7, dama D7, A4, alfil G8, dama G7, alfil D5, y como podrán darse cuenta, el negro en esta posición tiene ventaja decisiva, todo basado en las debilidades que tiene el flanco de rey. Además, la pareja de alfiles controla todo muy bien, ¿verdad? En esta posición en particular las torres no tienen mucha acción, con lo cual es mucho más importante las debilidades, se hacen mucho más presentes, con lo cual hay una gran compensación por el material perdido, pero además tenemos ventaja decisiva, ¿sí? Con lo cual, bueno, es excelente. Eso es una novedad entonces que, bueno, estamos planteando. Otra alternativa sería la jugada alfil F5, como les he mencionado. ¿Qué hacer ante esta jugada? Bueno, se pueden jugar dos posibles opciones. Una es alfil F7, a lo que, bueno, se intentaría dama B3, y hasta aquí Stefanian Francesco en el 2011, porque bueno, después se cometió una imprecisión jugando una jugada como A6, por ejemplo. Se jugó aquí, que considero que es muy pasiva, ¿verdad? En lugar de A6 que jugó Francesco, debería intentarse una jugada de contraataque muy fuerte como caballo D4, una jugada muy buena y de hecho es una novedad. Dama H3 para defender el alfil, ¿verdad? Y aquí D por C4, enroque corto, caballo por F5. Dos posibles opciones: dama por F5, caballo por F5. Si caballo por F5, sencillamente dama D7,
dama F3, enroque largo, tenemos una posición de lujo. Y si se juega dama por F5, vamos a jugar torre G8. Decir que bueno, D4 sería la mejor opción, porque si se juega dama por H7 sería una pequeña imprecisión, porque viene dama D5, dama F5, alfil E6, dama H5 jaque, y la buena jugada rey D7, torre 1, alfil C5, y tenemos una ventaja decisiva, ¿verdad? Las torres se activan, van a pasar al flanco de rey, ¿verdad?, para atacar, con lo cual eso nos tiene que dar una gran ventaja. Además, la dama, como podrán darse cuenta, no está muy bien ubicada, con lo cual hay muchas razones para ganar esta posición muy fácil. La actividad de nuestras piezas es una de ellas. D4 es la segunda opción y bueno, considero que la mejor, intentando abrir líneas, pero bueno, aquí con C por D3, torre D1, dama D4, ante un torre por D3, la jugada dama por G, dama G4, además de defender la posible entrada de la dama en D7, intenta cambiar damas, ¿verdad? B3, dama por F5, caballo por alfil G6, torre F3, enroque largo, y bueno, nuestra posición también es muy buena, y de hecho también estamos con una ventaja decisiva, y bueno, lo más importante también quizás sea tener pareja de alfiles en esta posición, con lo cual considero que no hay ningún tipo de inconveniente. Además, bueno, estamos amenazando mate. Bien, y la segunda alternativa, en lugar de caballo H4, sería, bueno, la jugada de enroque, a lo que vamos a contestar con alfil E6. Y aquí, dos posibles jugadas, alfil E2, un tanto dudosa, y alfil C2, que bueno, sería quizás un poco mejor. Ante alfil C2, D por C4, D4, C por D3, alfil por D3, dama D5 con idea de enroque largo, y estamos muy bien. En caso de alfil E2 es una jugada dudosa porque bueno, permite dama D7, D3, enroque largo, dama C2 se puede jugar aquí, pero también se puede jugar dama A4, a lo que contestaremos con rey B8, y ante un alfil E3, torre G8, torre Fd1, dama G7, alfil F1 y D4, y bueno, obviamente hemos cerrado el centro y vamos a iniciar un fuerte ataque sobre el flanco de rey, con lo cual es una posición muy buena para nosotros. La segunda alternativa posible sería dama C2, con la jugada torre G8 estaríamos quedando con una muy buena posición de ataque nuevamente, con lo cual bueno, tenemos excelentes chances de atacar en esta posición. Bien, entonces hemos observado la variante alfil D3 y la hemos analizado en profundidad. Hemos visto que ante la jugada alfil D3 se contestaría D5, y bueno, aquí tanto C por D5 como caballo por F6 hemos visto que no nos causan ningún tipo de problema. Otra opción posible sería caballo F, G5. Bueno, ¿qué contestar aquí? H6, caballo por F6, dama por F6, y caballo E4 y dama H5 son posibles. En caso de dama H5 vamos a jugar G6, caballo E4, dama F5, dama por, peón por, caballo F6, y la jugada buena, rey D8. Una jugada muy interesante, dado que bueno, el caballo planea ir a D5 para presionar el peón de C7, ¿verdad? Con lo cual jugar un rey F7 acá no sería una jugada precisa, de hecho sería un error quizás. Por lo tanto, rey D8 se anticipa al posible plan del blanco. B3, caballo D4, jugada buena, alfil D3, E4, alfil B2, C5, y bueno, tenemos una muy buena posición con gran ventaja para las negras. En caso de caballo E4 jugaríamos dama G6, caballo G3, y alfil C5 se había jugado en López Jacinto Gil en el 2016, pero aquí vamos a recomendar una jugada como caballo D4, que es mucho mejor, ¿sí? De hecho alfil C5 es una pequeña imprecisión que dejaba escapar la ventaja. Caballo D4 es una jugada mucho más fuerte, amenaza caballo C2 jaque, centraliza un caballo. Considero que no hay ningún problema en jugar esta opción, mucho más fuerte, ¿verdad?
D3 parando la amenaza, pero bueno, alfil B4 jaque, alfil D2, alfil por, dama por, D6, y aquí alfil E2 sería posible, como también caballo E2. Si caballo E2, enroque, caballo por, peón por y enroque largo, y aquí B5, una jugada muy buena, intentando abrir líneas en el flanco de dama para atacar, torre G1, alfil B7, y si G4, torre de A E8 con clara ventaja, ¿sí?, para el negro. Y si alfil E2, H5, enroque largo, y de nuevo B5 es una opción, alfil F3, caballo por F3, G por F3, B por C4, D por C4, y la jugada alfil B7 muy fuerte, ¿sí? De hecho estamos amenazando el punto F3, nuestro alfil parece ser mucho más fuerte que el caballo que tiene el blanco, con lo cual esta posición es muy dominante para las piezas negras. Bien, entonces hemos analizado también la opción caballo FG5. Vamos a pasar a la próxima opción, que es D3. ¿Qué hacer ante esta opción? Caballo por, peón por, alfil B4 jaque, alfil D2, dama E7, A3, alfil por D2, dama por D2, y aquí A5, torre FC1. Se intentó jugar en Manfred Siegfried en el 94, pero bueno, el blanco con torre C1 ha quedado un poco mejor, ¿verdad? Como podemos notar. En lugar de esta imprecisión, que es A5, deberíamos jugar D6, otra novedad que recomendamos y que de hecho va a ser algo nuevo que no ha surgido hasta ahora, con lo cual eso es excelente. H3 y C5 son opciones posibles. En caso de C5, tranquilamente tomamos torre C1, A6 para evitar alfil B5, ¿verdad? Y aquí dama D5, alfil G4, caballo D2, C4. Ya que lo vamos a perder, lo vamos a regalar en posiciones que nos favorezcan. Dama por C4 y enroque largo. Mencionar aquí que, por ejemplo, una jugada como alfil por C4 no sería muy precisa, porque bueno, vendría la sencilla torre de 8 y bueno, y la dama estaría en serios problemas, con lo cual no sería una muy buena opción. Por lo tanto, C5 no nos da problema, y tampoco H3, porque bueno, vendría alfil E6, enroque largo, enroque corto, rey B1, torre F4 atacando la debilidad, dama D3 para defenderlo, torre de A a F8, y bueno, otra vez tenemos una posición muy buena, ¿sí?, de ataque, en este caso obteniendo una ventaja decisiva clara para el negro. Así que bueno, hasta acá hemos analizado opciones que considero que, si bien se han jugado, no son problemáticas para el negro. Y por último, la jugada caballo por F6, quizás la jugada central, dama por F6, y aquí D3, una imprecisión, ¿verdad? D3, porque permite la sencilla alfil C5. Una jugada que, además de permitir al alfil hacerse muy fuerte en esa diagonal, ¿verdad?, genera presión sobre el punto F2, que es muy importante, ¿sí? Y de hecho quizá uno de los puntos débiles que tiene el blanco en esta posición, cuando el alfil logra entrar en contacto con el flanco de rey. Aquí bueno, alfil E2, enroque, D6. Quizás aquí A3 sea una mejor jugada que alfil G5, que ya la vamos a ver el último. Ante una 3, ¿qué contestar? Bueno, sencillamente A5. Estamos previniendo que nuestro alfil sea hostigado, ¿verdad? Ante un caballo G5, que ya lo vamos a analizar, ¿qué deberíamos contestar? Otra opción sería alfil E3. Alfil F5, dama D2, H6 para evitar alfil G5 o caballo G5, y torre de A a E1. B6, alfil D1, torre F7, alfil A4, alfil D7. Si dama D1, torre de A a F8, y bueno, se podrán dar cuenta que aquí hay una ligera ventaja para el negro, dado a la mayor actividad y mejor disposición de sus piezas, ¿verdad? Ya hemos doblado las torres, estamos presionando en la columna F, mientras que bueno, la posición de las piezas del blanco no creo que sea muy agradable.
Y bueno, caballo G5 que mencioné, con idea de caballo E4, se debería contestar con alfil F5, alfil F3, H6, y aquí caballo E4 y alfil D5 son posibles. Vamos primero con caballo E4, vendría alfil por, perdón, si D por, caballo D4, alfil E3, caballo por F3, dama por, peón por, torre por F3 y estamos mejor. Y si alfil por E4, alfil por F2, rey H1, dama H4 y también estamos mejor, donde bueno, el negro va a tener un ataque bastante peligroso. Y la segunda opción mencionada es alfil D5, rey H8, caballo F3 y la jugada buena E4, ¿sí? Es una jugada muy buena, dado que si alfil por, vendría un alfil por, peón por y torre de A E8 tocando el peón, dama E2, dama G6, torre 1, caballo E5 y bueno, estamos presionando muy fuerte sobre el flanco de rey. Además tenemos las piezas muy activas, todas nuestras piezas están jugando y ejerciendo presión en algún punto en particular, mientras que si nos ponemos a observar la posición del blanco vamos a notar que su torre de A no está jugando y su alfil aún no ha salido de su casilla de origen, con lo cual esta posición es mucho mejor para las piezas negras, claramente. Bien, entonces hemos analizado en profundidad la variante A3 y por último nos queda ver la sencilla alfil G5, jugada de ataque, pero que quizás no sea muy precisa porque viene dama G6, acomodamos nuestra dama y nos preparamos para ejercer presión en el flanco de rey, ¿verdad? Retroceder con alfil E3 es la mejor opción, alfil B6 manteniendo la tensión, tomar en E3 obviamente no es muy bueno, alfil por B6, A por B6 y dama D2, y hasta aquí se siguió una partida entre Mikenas y Narmontas en Lituania 2016, donde el blanco jugó donde el negro, jugó alfil G4, que es una imprecisión, y aquí una nueva novedad planteada por el canal, que va a ser la jugada alfil H3, una jugada lógica, pero una jugada mucho más agresiva. Quizás no les pueda parecer posible porque bueno, viene caballo H4, como podrán prever, pero aquí dama F6 es una jugada muy buena, tocando el caballo, con lo cual si G por H3 quedaría debilitado la configuración, porque luego de dama por H4 tendríamos una seria presión sobre las debilidades. Y si regresa el caballo, ahora la buena jugada sería caballo D4, una jugada que quizás a muchos se les escapó en el análisis, ¿verdad? En el cálculo, que es muy difícil esta posición. Tomar con caballo por D4 permitiría, bueno, un dama G6 intermedia, y estaríamos ganando la torre de F1, con lo cual es una posición lujosa para nosotros, con lo cual la mejor opción es caballo E1. A lo que se contestaría dama H6, queriendo desviar la dama de la defensa del alfil, dado que la dama de D2 está sobrecargada en la defensa, con lo cual aquí torre D1 sería lo mejor, y aquí se contestaría con dama G6, rey H1, y regresaríamos el alfil, que hemos ganado, bueno, obviamente entorpecer las piezas del blanco, ¿verdad? La torre, el caballo se han ubicado en posiciones realmente algo extrañas, ¿verdad? Y aquí, bueno, obviamente cualquier jugada permitiría que la torre gane el peón de A2 que ha quedado tocado. Por lo tanto, la mejor opción aquí es jugar A3 y bueno, torre F4, provocando al negro para que debilite, dado que tener una torre en esa posición no es muy lindo. Entonces bueno, G3 y aquí torre F7 y hemos debilitado la composición que tiene el blanco. Jugadas como caballo C2 ya son malas porque bueno, viene caballo por, dama por y alfil H3 y tenemos una gran presión. Estamos tocando también el peón de F2, con lo cual estaría ganando material. Y por último nos quedaría la jugada F3, que bueno, tranquilamente con una jugada como alfil H3, caballo G2, torre de A a F8, estamos ejerciendo una enorme presión sobre la debilidad que hemos creado con la jugada torre F4. Hemos provocado el avance G3 y hemos retrocedido para doblar torres y generar presión sobre el peón de F3.
Luego aumentaremos la presión con una jugada como dama h5, atacando el punto f3 y bueno, posiblemente termine cayendo porque bueno, obviamente no es posible resistir a tanta presión. Así que bueno, hasta aquí llega este videito donde hemos podido analizar una opción posible que me han planteado, ¿sí?, en las partidas que he jugado, en la práctica cotidiana, ¿verdad? Hemos podido observar que la jugada de 4 entonces no es una jugada muy sólida, es una jugada bastante imprecisa que, como hemos podido notar, en muchas posiciones le permite al negro quedar con una enorme ventaja. Así que bueno, nos vemos en el próximo video donde vamos a continuar analizando la variante del ataque Grand Prix contra la apertura inglesa. Nos vemos.